Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas y yo me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la REA 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Y al igual que mis hermanos, que compartimos palabras, ¿no? Desde los lunes hasta los jueves, inclusive a las 8 de la noche, yo también traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que es una palabra de vida, ¿no? Porque la palabra es vida, y es el alimento espiritual que estamos necesitando en todo momento, y en momentos difíciles, ¿no? Más todavía. Esta palabra que voy a compartir es una palabra que realmente fue y es de mucha bendición, ¿no? En mi vida. Y está en el libro de Mateo, en el capítulo 6, y voy a leer algunos versículos. eh, y está bajo el título del el afán y la ansiedad. Es una palabra que ya se ha compartido, es conocida, pero bueno, siempre el Señor nos habla y nos habla de distintas maneras y con la misma palabra. Y sabemos que la palabra es vida, es espíritu, ¿no? Y es así como obra, ¿no? El Señor a través de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Y leo la palabra en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el buen y Santo Espíritu. Y dice así, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 31 al 33 inclusive. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Y bueno, hace poco caí en un momento de desánimo, ¿no? Me había desanimado porque cometí el error de mirar la situación y no mirar a Dios en la situación, ¿no? Que ese es el error que muchas veces cometemos, ¿no? Miramos al Señor en la situación, miramos lo que nos está pasando y de mirar el pasado, ¿no? Y a veces parece contradictorio, porque yo a veces, hace poco, compartí, ¿no? Una palabra donde el Señor nos insta a recordar, nos dice, recordaréis, acuérdate o recuerdas, siempre nos llama la atención o nos exhorta a que recordemos, pero no que recordemos lo malo, ¿no? Yo en ese momento de desánimo recordé lo que me había pasado, lo malo, y lo que humanamente yo había perdido. Y, y ahí cometí el error, ¿no? A veces dejamos esa puerta abierta y bueno, por ahí entra el enemigo. Muchas veces le echamos la culpa al diablo, pero somos nosotros los que damos el lugar. Pero ¿por qué pasa esto? Porque somos de carne, todavía estamos en este mundo. Dice la palabra que somos peregrinos aquí, ¿no? Que nuestra patria es celestial, que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, pero somos de carne y tenemos sentimientos, tenemos emociones, y a veces estas fechas, ¿no? Especiales hacen que uno mire quién no está ya, ¿no? Y bueno, y nuestras emociones, como siempre digo, están a flor de piel porque somos de carne todavía, no somos espíritus solamente. Y bueno, en esta palabra el Señor me hablaba mucho de esto, ¿no? De que recuerde, pero que no recuerde lo que perdí, sino que lo recuerde a Él, ¿no? Como en ese momento difícil o en esa tragedia que no, me tocó vivir con mi familia, no yo sola, toda mi familia, Él estuvo ahí, ¿no? Y me hizo recordar ese desierto por el cual pasé, pero también me hizo recordar que Él como columna de fuego siempre estuvo guiándonos, ¿no? Como columnas de humo, Él siempre estuvo guiándonos, ¿no? Guiándonos en todo lo que teníamos que hacer y estuvo siempre consolando a la familia, ¿no? Y para esto trajo a mi mente un himno que yo cantaba en la iglesia. Se cantan muchas alabanzas, pero este es un himno, sigo viejito, pero son lindos.
la letra es hermosa, y me hizo recordar mucho este himno que en ese momento que estábamos pasando, un momento muy difícil en la familia, este himno fue de consuelo, consuelo para mi familia, ¿no? Y entonces fui a buscarlo donde lo tenía escrito, porque me lo trajo a la mente, ¿no? Y se relaciona con esta palabra, y por eso también quiero compartirlo con ustedes. No lo voy a cantar, pero sí voy a compartir la letra y quiero que presten atención a la letra, porque es importante, ¿no? Es lo que el Señor nos habla también a través de las alabanzas, de los himnos, de una palabra, Él nos habla, ¿no? Y a mí lo primero que me trajo fue este himno, y este himno me llevó a la palabra, ¿no? Que compartí anteriormente, y voy a leerlo. Y dice así: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegres, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hermoso himno. Y real, ¿no? Es la realidad. Y es lo mismo que nos dice la palabra, ¿no? Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y bueno, acá el Señor me hacía reflexionar, y sí, nos dice que nos dice la palabra que nos tiene esculpidos en su mano, nos dice la palabra que no se nos puede caer un cabello que Él lo sabe. Entonces, ¿cómo dudar, no? Si cuida de las aves, ¿cómo no me va a cuidar a mí, no? Y bueno, y como decía la letra de este himno, ¿no? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Es decir, Él siempre está con nosotros en todo momento, y en estos momentos, en los difíciles, más todavía, ¿no? Entonces me trajo a la mente cuando pasamos por el fuego, y como familia, ¿no? Cuando tuvimos que pasar por el medio del fuego, porque realmente fue en medio del fuego, y cómo Él nos ayudó a pasar, nos sacó, nos restauró. Yo hoy por hoy, y más quiero a partir de esta palabra darle gracias, darle la gloria a Él, porque realmente es así, ¿no? Que a pesar de todo lo que pasamos en un pasado, a pesar de todo lo que vivimos este año por esta pandemia, en esta bendita cuarentena, aprendí a llamarle bendita cuarentena, porque esta cuarentena, que no fue una cuarentena, fue más, ¿no? Me acercó más al Señor, me ayudó, me enseñó a buscar más de Él, a depender de Él, y así cada día. Y eso no significa que uno no se pueda desanimar, porque ya, como lo dije anteriormente, somos de carne, nos desanimamos, ¿no? Pero Él siempre va a estar ahí para levantarnos de alguna manera, recordarnos quién es Él y que siempre estuvo con nosotros, ¿no? Y bueno, este himno y esta palabra realmente lograron que mi desánimo se fuera. Él me consoló a través de este himno, de esta palabra, me hizo recordar que siempre estuvo conmigo, y que si estuvo en esos momentos, está ahora y va a estar siempre conmigo, ¿no? Y que no me olvide de eso. Y con respecto a esto, yo busqué la definición de afán, y me gustó esta definición, ¿no? Que encontré del origen de la palabra, ¿no? Viene del griego. Y afán, según este significado original, significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Y si uno presta atención, lo que hace, ¿no? Dice: divide, distrae la mente y hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Es decir, hay una mezcla de angustia, de ansiedad, de preocupación excesiva, desmedida, y hace que nos desenfoquemos del Señor, ¿no? Y eso es lo que me hablaba mucho esta palabra también, ¿no? Que cuando uno está afanado por algo, está con afán, está con preocupación, angustiado, ansioso,
es porque no estamos confiando en Él, ¿no? Porque todo lo contrario, la confianza trae seguridad en Él, ¿no? No trae preocupación. Si yo confío en Él, no me preocupo, no me distraigo, se distrae mi mente con todo lo que está pasando, ¿no? Y acá me hacía recordar esto, ¿no? Eh, yo para confiar en alguien, si hablamos cotidianamente, yo para confiar en alguien tengo que conocerlo. Si no, no puedo confiar en una persona, supongamos, ¿no? Si yo tengo que confiarle algo a una persona, tengo que conocerla para poder confiarle algo. Y bueno, no es diferente con el Señor. Todo lo contrario, es decir, con más razón. Yo para confiar en el Señor tengo que conocerlo, pero para conocerlo tengo que buscarlo, ¿no? Y esto me llevaba a que cada día pueda buscarlo más, pueda aprenda a depender más de él en cada situación que esté pasando, en cada estado emocional en que me encuentre, poder recurrir a él, buscarlo, ¿no? Buscarlo y él siempre está, siempre está. Pero para eso tenemos que buscarlo. Dice, buscad y hallaréis. Y la palabra se cumple, ¿no? Y doy gracias, como dije anteriormente, por medio de esta palabra, por todo lo que ha hecho en mi vida, ¿no? Lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que seguiré haciendo, porque a pesar de todo lo que pasamos, yo puedo decir que hasta aquí Él nos ha ayudado. Y, y a pesar de las situaciones que se están viviendo en el país también, en lo laboral, en lo personal, pude experimentar la palabra, ¿no? Y la palabra específicamente me refiero a la palabra el versículo 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si yo busco al Señor, Él se ocupa de mis necesidades, de lo que a mí me está haciendo falta, pero para esto yo tengo que buscarlo a Él, en primer lugar, ¿no? Bueno, y esta palabra para mí fue hermosa, me hizo recordar, pero no recordar lo malo, sino recordar lo bueno, recordar que Él siempre estuvo en esa situación que me tocó vivir y que está y que va a estar, ¿no? Y todo lo que ha hecho y está haciendo en mi vida, ¿no? Y que es verdad, ¿no? Si uno lo busca a Él, lo demás viene solo, ¿no? Como un padre con su hijo, no siempre a un padre le estamos pidiendo lo que estamos necesitando. Un padre sabe si necesitamos algo y nos acerca, nos lo acerca. ¿Cómo, cómo no va a hacer esto con nuestro Padre Celestial? Él mucho más, ¿no? Porque Él está sabiendo lo que estamos necesitando. Pero si lo buscamos a Él, Él obra hasta sin necesidad de pedírselo, porque Él sabe nuestras necesidades, conoce nuestras necesidades, pero nuestra confianza tiene que estar puesta primeramente en Él. Así que bueno, estas palabras es la que quería compartir con ustedes, hermosa palabra, que podamos guardarla en nuestros corazones, y yo los invito a seguir reflexionando y que a pesar de lo que tuvieron que haber pasado o lo que pasaron en este año, podamos rescatar lo bueno, que el Señor siempre estuvo con nosotros, ¿no? Lo que tenemos, porque a veces miramos lo que no tenemos, pero no valoramos lo que Él nos dio, lo que tenemos, ¿no? Los invito a hacer eso, ¿no? A esa reflexión, ¿no? El Señor dice en su palabra, examinaos, que podamos examinarnos, que podamos reflexionar, ¿no? Y no siempre mirar lo negativo, miremos lo positivo, miremos lo bueno también, ¿no? Esta palabra a mí me enseñó mucho y me ayudó mucho, ¿no? Me dio consuelo. Eh, Así que bueno, y fortaleza, ni hablar fortaleza. Así que bueno, esta es la palabra. Y si hay alguien allí, de ese lado, que no conoce al Señor, yo lo invito a conocerlo haciendo una breve, corta y sencilla oración, pero poderosa. Siempre digo que es poderosa si yo la hago creyendo. Dice que el Señor es galardonador. Él premia al que cree que le hay, es decir, al que cree que Él es real, que existe, que vive. Y ese es el Dios que yo predico, un Dios vivo, un Dios real. Entonces, esta oración es cortita y si puede repetir conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra. Hoy me decido
y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Yo te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional y que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, desde ya les deseo que terminen bien este día, porque esta palabra se transmite a las 8 de la noche, y que podamos seguir reflexionando cada palabra que recibimos de parte del Señor, porque no es de parte mía, es de parte del Señor. Bendiciones y hasta pronto.